Voy a llamar celda de campo al siguiente objeto. Tomemos un cuadrilátero cualquiera, por ejemplo este. Cualquiera. Y perpendicular al tablero, puesto que este problema no debe depender de la variable perpendicular al tablero, tomo una distancia arbitraria, la voy a llamar h. Y la proyección de este cuadrilátero. Se forma en el espacio un objeto alabeado de superficies curvas. Tiene 6 que encierran un volumen. Este objeto volumétrico lo llamo celda de campo, un nombre. Sobre él enseguida haré algunas operaciones. Voy a llamar este lado L1, este segmento, L2, este otro, y la profundidad H. Tubo de flujo, un conjunto de celdas entre dos líneas de fuerza consecutivas. Entre dos líneas de fuerza, el conjunto de celdas que hay ahí van a formar lo que llamo tubo de flujo. La palabra tubo inmediatamente nos evoca la noción de tubería. Lleva agua, por ejemplo, ni le entra ni le sale. El agua que pasa, el caudal que pasa por un punto pasa más abajo, ni entra ni sale. Impide que eso ocurra, que entra o salga, las paredes. Hay paredes que lo impiden. Aquí las paredes no son como de la tubería de agua, rígidas, sólidas, físicas, abstractas, pero tienen el mismo efecto. El flujo, que tampoco tiene que ser de algo, de agua o de gas, el flujo que enseguida les defino, no se sale. Y el que pasa por una porción del tubo también pasa por otra. Voy a demostrar esa propiedad. Supongamos la línea de fuerza 2, la línea de fuerza 2 y la 3. Esas dos consecutivas. Tomo perpendicular al tablero, proyectando estas mismas líneas, sus reflejos, pero a una profundidad h. En esas dos líneas tomo en dos puntos arbitrarios. Llamemos el primero A, el segundo B. Y sus proyecciones perpendicular al tablero a una distancia A sub 1, o A', perdón, y B'. A', B', forman un rectángulo, perdón, forman un cuadrilátero, a través de cuya área voy a calcular el flujo. Voy a llamar este cuadrilátero el 1. A, B, puntos arbitrarios y sus proyecciones a una profundidad. Esta profundidad es h. Calculo el flujo del vector R ahí, en 1. Integral de R diferencial de área. Repito pues que no tiene que ser flujo de cosas, átomos, moléculas, no tiene que ser. Esta integral, este tipo de integral en matemáticas se llama flujo. El vector área que estoy utilizando ahí tiene esta definición. Es perpendicular al área de integración, a esa área que está achurada, y su sentido, el de la línea de fuerza. Luego me ubico más adelante, tomo otros dos puntos, digamos los puntos C y D, arbitrarios, sus proyecciones a una distancia h, C y D', para definir este otro cuadrilátero. Muy diferente a este. Puede tener
un tamaño mayor, más área. Ahí también calculo el flujo. Lo voy a llamar flujo 2, que este es el cuadrilátero 2. Integral R2 diferencial de área. El primero en el área 1, el segundo en el área 2. Este vector área 2 perpendicular a la superficie de integración en el sentido en que la línea de fuerza apunta. Voy a probar que estos dos flujos son iguales. Para el efecto, tomo la superficie cerrada de vértices A, A', B, B', C, C', D, D'. La superficie cerrada cuyos vértices son estos 8 definen en el espacio un objeto cerrado por 6 superficies. Ese es el objeto al que le aplico esta integral al vector R. ¿Cuánto da esa integral cerrada? Esa podría ser pregunta para un quiz. La respuesta está a la vista. ¿Cuánto da esa integral? Atrévanse con una respuesta. Debe dar 0. Esa integral cerrada debe dar 0. Bueno, bien. Ahora la pregunta difícil. ¿Por qué? No. No, que sea cerrada no implica que esa integral tiene que dar 0. Piense en la primera ecuación de Maxwell. Integral cerrada del vector D no da 0, da Q. ¿Por qué esta da 0? Digamos que adivinó, pues. ¿Por qué da 0? El conocimiento que uno no es capaz de explicar, no lo tiene. O adivinó, o se lo sabe de memoria. Si uno es capaz de explicar, es que sabe. La información está a la vista. ¿Por qué es 0? En una clase anterior, al principio del curso realmente, mostré que cuando en una región, sin descuidar ningún punto, un vector es solenoidal, cualquier integral de superficie en esa región tiene que dar 0. Es la aplicación del teorema de la divergencia. Esto es 0 porque la divergencia en todas partes da 0. La integral la debo evaluar en las 6 superficies que forman ese objeto, pero en las 4 laterales, por ejemplo en esta de arriba, el vector R lleva la dirección de la línea de fuerza, el vector área es perpendicular a la superficie. Entre estos el ángulo es de 90 grados, el producto punto da 0. En las 4 caras laterales, este producto da 0 porque los vectores son perpendiculares. Entonces queda para evaluar solo en las tapas, en estas que están achuradas. R1 diferencial de área 1' más integral de R2 diferencial de área 2'. Integral en esta primera y en esta segunda etapa, porque las demás daba 0. Este vector de área le puse una prima para distinguirlo del que llamé ahora A1 sin prima. Se distingue por lo siguiente. De una superficie cerrada, el vector área convencionalmente se ha definido hacia afuera, de adentro hacia afuera. Entonces es opuesto al que ahora utilicé. Diferencial de área prima 1 es opuesto al que ahora definí para calcular el flujo. En cambio, en esta otra zona, el vector área saliendo de la superficie y el que había definido, pues son iguales en el sentido y en la magnitud y la dirección. Eso implica en esta ecuación que hay un cambio de signo
implica que puedo poner aquí, borrando los superíndices, la comilla, puedo hacer eso. La suma de estas dos cantidades, una negativa, da 0. Pero la primera es el flujo que llamé 1, este. Y el flujo 2. La resta da 0. Quiere decir que el flujo 2 es igual al flujo 1. Como los puntos A, B, C, son arbitrarios, en cualquier otra parte, cualquier otra área como esta que hubiese planteado, el flujo es el mismo. Tiene pues las características de un tubo. El flujo se conserva. Propiedad que usaré enseguida.